luego que nosotros sí hemos calculado, digamos, la máxima demanda dentro de nuestro cuadro de cargas, a manera de recordarles, la semana pasada hemos visto un ejemplo adicional a lo que es el cálculo de dotación de energía eléctrica, lo que corresponde al cálculo de cuadro de cargas, en el cual calculamos ya una máxima demanda y una carga a contratar. Luego que nosotros ya hemos calculado nuestra máxima demanda total, nosotros pasamos a calcular la sección del conductor alimentador, ¿correcto? ¿Por qué nosotros calculamos con esta máxima demanda y no con cada uno de, digamos, de las máximas demandas que tenemos en cada uno de los pasos? Porque recuerden que esta máxima demanda que nosotros estamos calculando es para calcular la sección del conductor alimentador. Ojo, ya a estas alturas de, digamos, del diseño que ustedes están realizando, ya tienen que identificar bien lo que son, en este caso, del esquema eléctrico, cuál viene a ser el conductor alimentador, cuál vienen a ser los circuitos derivados. A manera de recordarles, acá en esta diapositiva, lo que nosotros estamos calculando es esta sección del conductor alimentador, ¿correcto? Ahora, me hacían algunas consultas en alguno de los grupos, no sé si era de ustedes, pero me consultaban también si el cuadro de cargas van a ser un solo cuadro de cargas o por separado, me decían. Es una de las consultas. Nosotros estamos diseñando una vivienda multifamiliar, les había dicho. Tenemos diferentes niveles y una vivienda por cada nivel. Correcto. Entonces, ustedes van a hacer un cuadro de cargas para cada uno de los niveles. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener medidores independientes. Incluso les dije que tenían que tener un medidor independiente también para las áreas comunes, ya sea pasadizos, escaleras, sala de recepciones, hall de entrada, etcétera. ¿Correcto? Entonces, en el ejemplo que nosotros hemos realizado en clase, nosotros estamos asumiendo que primer y segundo piso lo estamos sumando. ¿Por qué estamos sumando? Estamos sumando porque estamos asumiendo que es una vivienda unifamiliar. Entonces, si es una vivienda unifamiliar, solamente va a tener un solo medidor y un solo tablero general. Y de ahí va a distribuir para el primero y segundo piso. ¿Correcto? Pero en el caso de ustedes, tienen una vivienda multifamiliar. Independientemente para el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto nivel, así sucesivamente. Entonces, eso quería aclararles. Ahora, una vez que hemos calculado la máxima demanda de nuestro sistema, nosotros esta máxima demanda vamos a reemplazar en la fórmula de intensidad de corriente eléctrica. Acá tenemos en la semana número 4 la siguiente fórmula. Ahora, como les había dicho, nosotros el conductor que vamos a calcular es el conductor que va desde el medidor hacia el tablero general. En este caso, la interconexión entre el medidor y el tablero general, esta interconexión no deberá ser mayor a 15 metros, recomendable, desarrollados o de recorrido. Mejor dicho, desde la puerta de ingreso de nuestro medidor, generalmente va a estar en nuestra puerta de ingreso, el recorrido del conductor hacia donde nosotros ubiquemos dentro de la vivienda el tablero de general no debe ser mayor a 15 metros. Eso es lo que recomienda la normativa. Desarrollados y entre curvas y empotramientos, ¿no? Entre la instalación que nosotros tenemos de punto a punto, vamos a tener curvas, vamos a tener, digamos, cajas de pase, incluyendo todos estos accesorios, nosotros no debemos tener mayor a 15 metros. Ahora, tanto en paredes o techos y bajo tierra. Si excede los 15 metros desarrollados, deberá instalarse una caja de paso cuyas dimensiones serán de acuerdo a los diámetros de los conductores. Nosotros ya, cierto, cada 15 metros debemos colocar una caja de pase. ¿Para qué es esta caja de pase? Acá tienen una nomenclatura, una caja de pase al inicio. También pueden ir colocando cada 15 metros otra caja de pase para que nos facilite en el momento que nosotros queremos hacer, digamos, el cambio de conductores, tanto para su operación, mantenimiento de nuestro sistema eléctrico. Ahora, nosotros lo que vamos a ir calculando en un inicio va a ser la corriente a transmitir por este conductor. Y para eso tenemos la siguiente fórmula. La fórmula para lo que es el cálculo de intensidad de corriente eléctrica o la corriente a transmitir en el conductor alimentador en amperios va a ser igual a la máxima demanda sobre B, que viene a ser la tensión de servicio. Esto ya viene a ser un dato. En el caso de Perú, 220 voltios. Por el coseno de phi, que viene a ser el factor de potencia, que en el caso de residencias se recomienda utilizar 0.9. Ahora, esto va multiplicado por un K. Este K puede ser 1, acá tienen para un sistema monofásico 1, no lo ven en la fórmula porque ya simplemente está multiplicado por 1, o ese K puede ser raíz de 3. Raíz de 3 para un sistema trifásico. Ahora, esto viene a ser el cálculo por capacidad.
También nosotros tenemos que hacer un cálculo por caída de tensión. Nosotros en el recorrido de este conductor va a haber un fenómeno, o digamos un fenómeno eléctrico que puede ser la caída de tensión, en el cual puede bajar la tensión de punto en punto, a punto a punto. Digamos que ha comenzado con 220, puede llegar con 180, 85, 90, etc. Entonces, para evitar esta caída de tensión, nosotros tenemos que hacer un cálculo, una corrección por caída de tensión. Ahora, esa caída de tensión se recomienda que debe ser menor que 5.5 voltios para lo que son alimentadores y para circuitos derivados menor que 3.3 voltios. Esta caída de tensión se calcula con la siguiente fórmula. K, que es el factor que depende del suministro. En el caso de caída de tensión vamos a tener un valor de 2 para un sistema monofásico y raíz de 3, perdón, para un sistema trifásico. Para intensidad de corriente eléctrica es 1 y raíz de 3. Esta es la diferencia en la fórmula, en el caso de factor de suministro. Y D viene a ser la intensidad de diseño. ¿Qué viene a ser esta intensidad de diseño? Viene a ser la intensidad de corriente eléctrica multiplicada por un factor de seguridad. Puede ser desde 1% hasta 25%, que nos dice la norma que debe ser como máximo un factor de seguridad que nosotros vamos a aplicar para que incremente esta intensidad de corriente eléctrica. Ahora, la resistencia del conductor del cobre, en este caso también es dato, que viene a ser 0.0175 o que viene a ser milímetros cuadrados sobre metro. L, que viene a ser la longitud del conductor, esta longitud de recorrido, toda esta longitud lo vamos a tener que calcular. ¿Y cómo calculan ustedes esa longitud? Para eso tienen un plano ustedes de elevación en el cual ya ustedes deben ir ubicando dónde va a estar ubicado su medidor. Y también tienen que buscar en el primer piso una ubicación del tablero general 1, en el segundo piso una ubicación del tablero general 2 o tableros de distribución, en el piso número 3, 4, 5, así sucesivamente tienen que ir ubicando ya esos tableros para nosotros hacer un cálculo de longitud para el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto piso, independientemente. Ahora, ¿qué más tenemos? S, que viene a ser la sección del conductor que nosotros hemos calculado por capacidad. De la primera fórmula, nosotros vamos a calcular una sección de conductor por capacidad y eso lo vamos a reemplazar en la caída de tensión. Ahora, esa caída de tensión nos debe salir un valor menor a 5.5 voltios en el caso de lo que son alimentadores y menor a 3.3 voltios en el caso de circuitos derivados. Esa es toda la fórmula. Por ejemplo, este ejemplo que está en la diapositiva no va relacionado a ninguno de los ejemplos que estamos realizando, pero vamos a imaginar, digamos, que nos ha salido una máxima demanda, digamos que este valor de 18.365, vamos a imaginar que nos ha salido un valor de 8.797.5, la máxima demanda. ¿Correcto? Entonces, esa máxima demanda reemplazamos en la fórmula. Si sobrepasa los 3.000 watts, estamos hablando de un sistema trifásico. Entonces, 8.797.5 sobre K, si es en el caso de un sistema trifásico, va a ser raíz de 3. En este caso lo pasamos en expresión, 1.73. Por B, que viene a ser la tensión de servicio, ¿cuánto es? 220 voltios. Por coseno de phi, que viene a ser 0.9, el factor de potencia. Entonces, calculando y reemplazando datos, simplemente tenemos una intensidad nominal de 25.68 ¿qué? Amperios. Ahora, con estos 25.68 amperios es nuestra corriente a transmitir o nuestra intensidad nominal o nuestra intensidad de corriente eléctrica. Eso viene a ser. Ahora, la intensidad de diseño le vamos a aplicar un factor de seguridad, que debe ser el 25% como máximo. En este ejemplo, digamos que le vamos a aplicar el máximo, que es el 25% adicional. Entonces, vamos a multiplicar esta intensidad nominal por 1.25. La intensidad de diseño me va a salir 1.25 por 25.68, que es la intensidad que hemos calculado a un inicio. Nos sale una intensidad de diseño de 32.10 amperios. Redondeando, 32 amperios. Ahora, ¿qué hacemos con esta intensidad? Este cálculo es por capacidad, ojo. ¿Qué hacemos con esta intensidad? Vamos a ir a esta tabla. Esta tabla ustedes lo pueden encontrar dentro de los anexos del libro de Macedo, de instalaciones eléctricas en residenciales. Dentro de sus anexos están estas tablas. También están las tablas para nosotros calcular la cantidad de conductores, perdón, el diámetro de tuberías en base a la cantidad de conductores. Y esta tabla que viene a ser la capacidad de corriente en conductores de cobre aislado.
Acá en esta columna tienen la sección nominal en milímetros cuadrados. En esta columna tienen el tipo de conductor, TW, MTW. En esta columna tienen otro tipo de conductor, el RHW, el DHW, el THWN, el XHHW. Actualmente en las residenciales nos recomiendan utilizar, en el caso de los conductores, THW, ¿no? Son conductores que tienen mayor aislamiento, digamos, de lo que es el aislamiento de conductores, en ese caso el recubrimiento que va a soportar grandes temperaturas, en este caso dice que hasta 75% en el exceso de temperatura que va a soportar, y en esta parte estos datos vienen a ser los valores que soportan, en este caso de la corriente a transmitir, ¿en qué? En amperios. Entonces, nosotros vamos a buscar el conductor que corresponde a nuestro cálculo, a la intensidad de diseño, tiene 32 amperios. Entonces, para 32 amperios, nosotros, ¿qué conductor? Digamos, vamos a utilizar un conductor de HW. 32 amperios no tenemos, tenemos de 27 y pasa a 38. Son diámetros comerciales, ojo, secciones comerciales. Entonces, vamos a pasar al del 38. Entonces, nuestro conductor va a ser de 6 milímetros cuadrados. Y acá tienen en la descripción. ¿Por qué dice 3? 3 conductores de 6 milímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque es un sistema trifásico. Ustedes tienen 3 líneas, línea R, S y T. Si ustedes van a ubicar dentro de sus borneras, para el caso de la conexión para los interruptores termomagnéticos, van a tener, digamos que acá tienen un interruptor termomagnético, va a tener tres borneras para nosotros enchufar estos conductores, ¿no? Entonces, va a tener una línea R y una S y una T. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros va a llegar la corriente, la máxima demanda a este termomagnético, se va a dividir esa máxima demanda en 3 partes, en las 3 líneas. Ahora, ese conductor, según nuestros cálculos, para este ejemplo, nos sale de 6 milímetros cuadrados. 6 milímetros cuadrados. ¿Y por qué dice uno más acá? Uno más dice porque nosotros uno más lo vamos a utilizar para tierra. Lo que nos dice la normativa que la sección mínima para nosotros proponer el conductor para tierra va a ser el 50% del conductor principal. Puede ser un conductor de 3 milímetros cuadrados. Si nos vamos a la tabla, conductor de 3 milímetros cuadrados acá no tenemos. Puede ser un conductor mínimo de 4 milímetros cuadrados. ¿Correcto? En este caso estamos colocando un conductor de 6 milímetros cuadrados también para lo que es tierra, que también sería correcto, que también podríamos tomarlo como un diseño para lo que es nuestro conductor a tierra. Mínimo del 50%, máximo ya de acuerdo al diseñador. Ahora, por caída de tensión vamos a verificar. ¿Y cómo se verifica por caída de tensión? Nosotros para verificar por caída de tensión, nosotros tenemos que reemplazar en la fórmula que les había mencionado anteriormente. En esta fórmula de caída de tensión, donde K va a ser 2 para un sistema monofásico o raíz de 3 para un sistema trifásico, el factor que depende del suministro. La intensidad de diseño ya lo tenemos calculado. Acá tenemos una intensidad de diseño de 32 amperios. ¿Qué datos más necesitamos? Tenemos en este caso la resistividad del cobre, que es dato, 0.0175 milímetros cuadrados sobre metro. L. ¿De dónde saco este L? Por eso es necesario que ustedes ya ubiquen dónde va a estar ubicado el medidor en el ingreso y dónde va a estar ubicado su tablero general, digamos, para el primer piso. Digamos que esto viene a ser el diseño solamente del primer piso. De ahí para el segundo, tercero, cuarto, quinto, independientemente. Ahora, digamos que esto es nuestro esquema de nuestra vivienda, en este caso en elevación, nuestra isometría. Entonces, nosotros tenemos que medir esa longitud desde el medidor hacia el tablero de distribución, toda la longitud de recorrido del conductor. Para este caso, por ejemplo, va a ser esta distancia que llega a la caja de paso de 0.30 metros. ¿Qué más? 0.10 metros, este excedente, esta pequeña altura, digamos que va a ser para conectar, en este caso, a la caja de paso, 0.10. Ahora, ¿qué más tenemos? 0.10, también tenemos acá el conductor que va a ir por debajo del nivel de piso terminado, esta pequeña altura de 0.10. ¿Qué más tenemos? Toda esta longitud de 740. Tenemos esta subida de acá, de 0.10, que va a ser la misma longitud del primer punto. De ahí tenemos esta altura total, que es 1.80. ¿Correcto? Entonces, digamos que toda esa sumatoria nos sale 11.30. Eso viene a ser la longitud del conductor. Ahora, ese 11.30 vamos a reemplazar en la fórmula y lo tenemos acá. 11.30.
¿Qué más necesitamos? S, que viene a ser la sección del conductor que nosotros hemos calculado por capacidad, sobre 6. Entonces, todos los datos ya están reemplazados y vamos a tener una caída de tensión de 1.82, en este caso, voltios. Ahora, este 1.82, como es un circuito, en este caso alimentador, va a ser menor que 5.5 voltios en el caso de la normativa. Nos recomienda menor que 5.5 voltios. Nos sale 1.82, es correcto, entonces el conductor que nosotros estamos tomando. ¿Qué pasa si nos sale mayor a 5.5 voltios? Por simple lógica, nosotros tenemos la fórmula, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que nosotros menorar la caída de tensión? Aumentamos la sección del conductor. Aumentando la sección del conductor vamos a menorar la caída de tensión y por lo tanto vamos a ir ajustando a los parámetros normativos, que es 5.5 voltios. Eso es simplemente lo que vamos a hacer. Y de ahí ya tendríamos nuestra nueva corrección en el caso que hemos sobrepasado los 5.5 por caída de tensión. Esa es la primera parte para el cálculo de alimentadores. ¿Está claro esta parte o tienen alguna consulta? Ingeniero, una pregunta. Sí, le escucho, señorita. Para todos los pisos tienen que incluir eso, ¿verdad? Que sean menores a la sección que yo estoy trabajando. Claro, para todos los niveles, sí. Digamos que lo que hemos hecho acá, olvídense de este ejemplo que yo he puesto 1 y 2. Esto era solamente ejemplo unifamiliar. Ustedes van a poner acá piso 1, para el siguiente cuadro piso 2, para el siguiente cuadro piso 3, 4, así sucesivamente. Ahora, esto digamos que es para el piso 1, 18.365. Tendrían que reemplazar, igual en la fórmula, digamos, ¿no? Para el piso 1, a ver, ¿dónde está acá? Acá. Reemplazan en la fórmula 18.365, en este caso acá, 18.365 sobre K, que va a ser raíz de 3, por B, que va a ser 220, por coseno de phi, que va a ser 0.9. Con ese valor multiplican por 1.25 y calculan una sección del conductor. Hasta ahí es calculado por capacidad. Ahora, por caída de tensión, tienen que medir en su plano. Digamos, tienen que medir en su plano la ubicación del medidor, la ubicación del tablero de distribución 1, general 1, que va a ir en el piso 1. Miren toda esa longitud y de ahí ya tienen su dato para que reemplacen en la caída de tensión. Esa caída de tensión tiene que ser menor que 5.5 voltios. Si es mayor, simplemente ¿qué van a hacer? Van a aumentar esta sección de conductor. Pueden ir pasando, si les ha salido 6, pasan a 10, a 16, hasta que cumplan menor a 5.5 voltios. De ahí pasan al segundo nivel, hacen el mismo procedimiento, el tercero, el cuarto, el quinto, así sucesivamente. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Ingeniero, una consulta para el cálculo de... Hay una diapositiva que mencionó para el cálculo de trifásico. En caso de ser monofásico, ¿Esther? sí, así. Ya, en el caso que nosotros tenemos un circuito monofásico, solamente tenemos dos conductores. Vamos a tener una línea viva y una línea neutra. Acá sería 2 de 6 milímetros cuadrados nada más. Más 1 más para tierra, ¿no? Acá la nomenclatura sería 2 y lo demás se mantiene. Eso sería la nomenclatura. Ya, ok. Vamos a ir avanzando, a ver si tienen alguna consulta adicional, lo van a ir haciendo al final de la clase. Vamos a avanzar un poco de lo que es la parte teórica, que corresponde a la parte de lo que es propuesta de alumbrado y tomacorrientes en un plano. Y la siguiente clase vamos a complementar ya cómo es el cálculo de circuitos derivados. Otra vez vamos a ver nuevamente lo que es el cálculo de la sección del alimentador, de los circuitos derivados, la parte práctica. Y les voy a ir abriendo un plano, digamos, como un plano modelo, digamos, para que ustedes lo tengan en referencia, para que ya vayan complementando su trabajo escalonado. ¿Correcto? Nosotros teníamos algunas fechas, al final de la clase les voy a explicar, algunas fechas nos han enviado una nueva resolución, o si no lo podemos ver de una vez también, me permiten abrir la resolución. A ver, acá tengo.
consideraciones que hay que tener para lo que es propuesta de tomacorrientes y alumbrado. Ahora, en este esquema que ustedes ven dentro de esta diapositiva, ustedes tienen, digamos, un sistema de instalaciones eléctricas en el cual ustedes tienen los puntos de tomacorrientes. Acá tienen cada uno, la nomenclatura que tienen acá en el gráfico. Viene a ser la nomenclatura para nosotros definir que en ese punto hay un tomacorriente, digamos, ¿no? Si no tienen ningún área sombreada, en este caso se está haciendo referencia que hay un tomacorriente bajo. Puede estar a 0.40 metros de altura. Entonces, este tomacorriente va a tener su propio circuito, digamos. Acá está ubicado ya el tablero general, que va a ser para un solo nivel, en el cual se dan cuenta que este conductor o esta línea continua que viene desde el medidor hacia el tablero general va a ser nuestro alimentador, ¿correcto? Nuestro alimentador. Incluso nosotros debemos tener un plano independiente para nosotros identificar cómo se está realizando la conexión desde el medidor hacia el tablero general y hacia los circuitos derivados. Y también desde, digamos, la red eléctrica de la calle, ¿no? Cómo se está llegando hacia el medidor también. No debemos tener un plano independiente. Ahora, acá tenemos el alimentador que está llevando un tablero general, tenemos los puntos de tomacorrientes, en este caso tenemos líneas punteadas o discontinuas, en el cual nos está diciendo que vamos a ir por el piso, ¿correcto? Vamos a ir por debajo del nivel del falso piso, vamos a ir realizando nuestras conexiones y vamos a llegar a un circuito 1, digamos, de tomacorrientes, que están enlazados cada uno de ellos. ¿Qué más podemos visualizar en este esquema? Podemos visualizar también que hay centros de luz. Estos centros de luz ustedes ya lo tienen definido en sus planos, según, digamos, la cantidad de su estudio de luminarias, la cantidad que les ha salido en cada uno de los ambientes. Ahora, acá tienen un circuito de centro de luz que estas representan centro de luz, representan también que nosotros al momento del proceso constructivo debemos dejar cajas octogonales antes del vaciado del techo. Si tenemos en el caso una losa ligera, debemos ir dejando estas cajas octogonales como pases, digamos, de luz. Acá también, en el caso de tomacorrientes, debemos ir dejando, ¿qué? Cajas rectangulares, ¿no? En el caso de un proceso constructivo. Ahora, ¿qué más tenemos? Cuando ya ustedes ven esta nomenclatura que viene acá, viene como una base que está empotrada a la pared, como su propiamente dice, este centro de luz ya pertenece a un centro de luz empotrado en la pared. Puede ser un bracket simple, un bracket doble, etc. Van empotrados en la pared, ¿no? Ya está determinado que en este punto también debemos dejar una caja octogonal, ¿no? A una altura X. Por eso es importante que haya muy aparte un plano de isometrías, en el cual nos indique las alturas, ¿no? A qué altura van a ir los tomacorrientes, a qué altura van a ir, digamos, los brackets de pared para las cajas de paso propiamente dicho, digamos, los interruptores también, a qué altura deben ir, los tableros, a qué altura deben ir, etc., ¿no? Entonces, todo eso es necesario para el proceso constructivo, ¿no? El plano, mientras más detalles tenga, es mucho mejor, ¿no? El plano debe hablar por sí solo al momento de ejecución de una obra. Instalaciones eléctricas no está desligado, digamos, de nuestro proceso de ejecución en lo que es la parte de ingeniería civil. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Cuando los conductores vienen enlazados por un área sombreada o un área continua, o digamos estas líneas continuas, nosotros estamos viendo que este conductor está pasando por el techo, Ahora, para llegar a este punto, digamos, en el caso de los pulsadores simples, ¿no? Digamos, de los interruptores, ¿no? Ya sea interruptor simple, puede ser un interruptor doble, puede haber un interruptor triple, conmutaciones, simple, doble, triple, etc. Entonces, en este caso tenemos un interruptor simple. Esto hace referencia a que nosotros tenemos este interruptor simple para prender y apagar esta luminaria nada más. Este interruptor simple que está en el baño solamente prende y apaga esta luminaria. Este interruptor simple prende y apaga la luminaria que está en la sala. Igual, este interruptor va a prender y apagar solo esta luminaria que está en la cocina. Igual, acá tenemos un interruptor doble porque tenemos dos brackets de pared. Se supone que el primer pulsador del interruptor doble va a ser para el primer bracket y el segundo va a ser para el segundo bracket, ¿no? Entonces, por eso tenemos un interruptor doble acá. Entonces, nosotros vamos por el techo y vamos a bajar en este caso, con la tubería hacia la caja rectangular para el interruptor. Igual, vamos por el techo, bajamos con la tubería hacia la caja rectangular, ¿no? Si ustedes van a ver su isometría, digamos, de
de cortes y elevaciones, ya van a saber cuánto es ese desnivel que hay entre el techo y la caja rectangular, ¿no? Para un tema ya, digamos, de caída de tensión, para el cálculo de metrados, ya tienen que tener ese cortes y elevaciones. En sus planos, todos los planos que se les ha pasado tienen cortes y elevaciones. Ahora, igual, cuando van a llegar acá a este punto, van a ir por el techo y van a bajar por la pared hacia esta caja rectangular para este interruptor doble. Ahora, ¿qué más tenemos? Los braquets y el tablero. Bueno, en este pequeño esquema eso es lo básico que se les puede, que ustedes pueden visualizar dentro de este esquema. ¿Correcto? También cabe recalcar que acá tienen identificando, ¿no? Identifican ya cuando van a llegar, digamos, a este tablero con una pequeña flecha, que significa que esto va a ser un circuito 1. Igual, van a conectar todas sus luminarias y van a llegar con una pequeña flecha que va a significar que esto es un circuito 2. Ahora, nosotros no solamente vamos a tener dos circuitos, recuerden que ustedes tienen dentro de su acondicionamiento, dentro de sus circuitos derivados, tienen circuitos especiales. Tal vez van a tener electrobomba, tal vez van a tener secadora de ropa, calentadores, cocina eléctrica, y son circuitos derivados independientes, según nos dice la normativa. Entonces, esos circuitos derivados independientes también van a llegar solos. Digamos que esto viene a ser mi circuito de cocina eléctrica, solo va a llegar hacia el tablero, no va enlazado a ningún circuito. Por eso es que se llama circuito derivado independiente. Su conexión es independiente. No va a ir directo hacia el tablero general en un circuito 3, digamos, ¿no? Por acá puedo tener mi aire acondicionado, un punto de fuerza. Igual voy a llegar independientemente hacia mi tablero. Eso vamos a volver a hablar igual cuando vamos avanzando la clase, ¿no? Con la siguiente clase. Dentro de los accesorios, cajas y tableros, dentro de la normativa nos dice que los accesorios eléctricos son aquellos materiales que nos permiten realizar una instalación eléctrica. Tenemos dos tipos, para instalaciones visibles y para instalaciones empotradas. El primero viene a ser la instalación del tipo no convencional, ¿correcto? Decíamos que todas las instalaciones son visibles cuando son las instalaciones no convencional, cuando nuestra instalación va a ir por encima del elemento de soporte, ya sea muros, ya sea columnas, vigas, techo, etc. Ahora, y para instalaciones empotradas, esto sí va a ir por dentro o embutidas dentro de nuestro elemento de soporte, ya sea vigas, columnas, techo, etc. Ahora, los accesorios de instalaciones visibles se caracterizan por ser colocados en las paredes y techos con tarugos y tornillos, y sobresalen notoriamente de la zona donde se le ubica, mientras que los accesorios para empotrados son planos y se colocan en cajas rectangulares o octogonales especiales dentro de la pared. Dentro de los accesorios tenemos los siguientes. Tenemos lo que son los enchufes, que nos permite conectar a los tomacorrientes. Se caracteriza por tener dos clavijas, puede ser plano o redondo. Tenemos los interruptores, que es el material del que están fabricados de baquelita generalmente, que es un buen aislador en este caso de corriente eléctrica, ese material. Existen interruptores simples, dobles, triples, conmutaciones también igual, simples, dobles, triples. El interruptor permite controlar el paso de la corriente eléctrica. Posee un sistema interno que abre o cierra mecánicamente el circuito para que se interrumpa o restablezca la corriente a transmitir. ¿Qué más tenemos? Los portalámparas, que comúnmente nosotros llamamos los sockets, permiten la colocación de lámparas incandescentes u otro tipo de luminarias. Se recomienda el empleo de portalámparas de loza porque soportan temperaturas muy altas producidas por los focos al estar encendidos. También tenemos lo que son los tomacorrientes. El material empleado en construcción es de baquelita también. Tiene dos orificios, los cuales están preparados para que encajen los enchufes de clavijas planas o redondas. Se emplean para abastecer de corriente eléctrica a los diferentes artefactos eléctricos. Existen otros tipos de tomacorriente, o los que existen dentro del medio, tenemos los tomacorrientes con tomatierra. Este tomacorriente es de 3 contactos. Tenemos la línea viva, tenemos la línea neutra y tenemos una línea adicional que va a ser para nuestro sistema de puesta a tierra. Tenemos el tomacorriente doble, que viene 2 dispositivos de contacto hembra sobre un mismo yugo, que mejor dicho, sobre una misma caja, ¿correcto? Instalados en una salida para la conexión de 2 enchufes. Tenemos el tomacorriente triple, un dispositivo de contacto hembra en un yugo instalado en una salida para la conexión de un enchufe. Toda esta información de la fuente es el Código Nacional de Electricidad. Tenemos lo que son los pulsadores.
que en este caso tenemos los pulsadores que se emplean para hacer funcionar los diferentes dispositivos de llamada, llamados los timbres. Su forma es muy parecida al interruptor simple. La diferencia es que al presionar el pulsador, este no queda enganchado, sino que regresa a su posición inicial. ¿Qué más tenemos? Tenemos los tableros o paneles de distribución o tableros de distribución, que vienen a ser el panel o conjunto de paneles diseñados para constituir un solo panel. Incluye lo que son las barras, los dispositivos. Cuando hablamos de barra podemos tener lo que es la barra neutro, podemos tener la barra tierra, los dispositivos automáticos, también tenemos los interruptores electromagnéticos, tenemos los interruptores diferenciales, tal vez por ahí tenemos un controlador, digamos, de los horarios, que son controladores, digamos, para a determinada hora, si nosotros queremos interrumpir, digamos, un circuito, podemos hacer, digamos, la programación. También podemos tener interruptores para el control de circuitos de alumbrado y fuerza y circuitos especiales que nosotros dotamos nuestra instalación dentro de nuestros puntos de fuerza. Ahora, construidos para su colocación en un gabinete adosado o empotrado. Adosado, hablamos cuando el tablero va a ir por encima, digamos, de la pared o el elemento que vamos a poner como soporte para nuestro tablero, o empotrado cuando va embutido dentro de él. Y accesible solo por un frente. Ahora, dentro de las cajas son de plástico o de metal, albergan los accesorios o empalmes. Empalmes viene a ser toda la conexión que va en un punto de entrega entre conductor y conductor o tipo de instalación eléctrica. En una instalación eléctrica empotrada, a continuación se muestran las dimensiones de estas cajas y el número de conductores en cajas. Dentro de las cajas, digamos, de paso, estas cajas, las dimensiones nominales que nosotros podemos tener cajas octogonales, podemos tener cajas cuadradas, cajas redondas de dispositivos, de mampostería, cajas de paso, de anillo de concreto, desde los más comunes hasta los menos utilizados. ¿Correcto? Nos da también el volumen de la caja en centímetros cúbicos, un volumen de acuerdo a sus especificaciones técnicas estándares, son valores estándares, digamos, ya de acuerdo al tipo de marca que nosotros establecemos, puede variar cierto número de, digamos, de volumen. Ahora, acá tenemos el máximo número de conductores según sección en milímetros cuadrados. Acá tenemos sección de conductor de 2.5 milímetros cuadrados, de 4 milímetros cuadrados, de 6 milímetros cuadrados, de 10 milímetros cuadrados, así hasta 16 milímetros cuadrados. Entonces, si nosotros, por ejemplo, cualquiera de estas cajas, por ejemplo, si nosotros queremos utilizar una caja cuadrada, digamos, de 100 por 55 milímetros, va a tener un volumen de 491 centímetros cúbicos. Si nosotros vamos a querer colocar, digamos, conductores de 6 milímetros cuadrados, van a entrar solamente 11 conductores. Si queremos colocar conductores de 2.5, van a entrar 16 de esos conductores. Si vamos a colocar conductores de 16 milímetros cuadrados, van a entrar 5 de esos conductores. Esa es la forma de interpretar este pequeño cuadro. Ahora, también tenemos dentro de la nomenclatura ABWG. A diferencia de lo que es la nomenclatura en milímetros cuadrados, la ABWG es lo mismo que ustedes tengan en el caso de esta nomenclatura, solamente que en esta nomenclatura la dimensión nominal va a estar en pulgadas, el volumen va a estar en centímetros cúbicos y lo que son los conductores van a estar en números. Esto viene a ser en números, número 14, número 12, número 10, número 8, número 6, que vienen a ser al final las mismas dimensiones, solamente que se ha pasado a la nomenclatura BWG, que es en números, y el caso de las dimensiones lo están pasando en pulgadas. Y lo que son el volumen en pulgadas cúbicas, de centímetros cúbicos a pulgadas cúbicas, ¿correcto? Eso es lo mismo, y la lectura es similar a lo que hemos visto en la anterior diapositiva. Ya. Nos vamos a quedar hasta esta parte. Esquema de conexiones, lo vamos a ir viendo en la siguiente clase. ¿No? Vamos a seguir avanzando. Como les he mencionado, tenemos una semana más a lo que nosotros ya teníamos establecido, ¿no? Vamos a ir avanzando en la parte práctica también en la siguiente clase. Vamos a la meta de la siguiente clase es avanzar nuevamente, voy a repetir lo que es el cálculo de la sección alimentador y cómo se calcula la sección de los circuitos derivados, ¿correcto? Eso es lo que vamos a avanzar en la siguiente clase. Estos circuitos derivados, también cómo se calcula cada una de las secciones de estos conductores. Hasta ahí vamos a llegar a la siguiente clase. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda?
Lo que es su asistencia de hoy, yo lo voy a colocar en base a la plataforma, a todos los que están conectados. Si tienen alguna consulta, lo pueden hacer. Ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ingeniero, una consulta. Usted dijo que el alimentador debe ser menor a 5.5 voltios, ¿verdad? O sea, ese es 2.5% de voltaje, de los 220 voltios, creo. Y, ingeniero, también se puede usar al revés, o sea, 1.5%, porque creo que cuando suman lo que es el alimentador y circuitos derivados, no deben superar el 4%. Lo máximo, superar hasta el 5% es lo recomendable, ¿no? De ahí ya de acuerdo a la normativa. Para lo que son circuitos derivados, 3.3 voltios. Ingeniero, pero ¿se puede usar 1.5, perdón, 3.3 voltios o no para el Lo alimentador? recomendable, si utilizas 3.3, estarías ajustando más todavía el conductor, o sea, sería más seguro, entre comillas, ¿no? Pero ya, digamos que por un margen de simultaneidad de uso, no puede ser hasta 5.5 voltios como máximo. Bien, ingeniero, gracias. ¿Tienen alguna consulta adicional? Quiero consulta. Entre esas dos tablas que mencionó último, ¿cuál es de las más usadas? ¿Cuál es lo que más se usa? Porque pulgadas, me imagino, se usa internacionalmente, es una unidad internacional. Claro, generalmente ustedes van a ver en los planos de instalaciones eléctricas que la unidad que es más utilizada va a ser la normal, la que viene a ser en milímetros cuadrados, si te refieres a la última tabla que hemos visto. En milímetros cuadrados, pero también hay planos que también están en esta nomenclatura AWG, pero ya nosotros como lo que es el conductor AWG no lo vamos a utilizar mucho, más vamos a utilizar el THW, entonces vamos a utilizar más la primera, ¿no? Si te refieres a esta tabla, la tabla Ya. 23. Y eso está normado en el reglamento. Normas Citintec. En las normas Citintec está. Ah, ya. ¿Alguna consulta más? El trabajo que se va